Aquí estamos compartiendo algunos videos acerca de la importancia de la unidad cristiana como parte de Sabiduría de lo Alto. Y veremos ahora el capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera Corintios 12, y vamos a la lectura y pedimos al Señor que nos guíe, que nos ilumine, que nos enseñe su voluntad y su propósito. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces está hablando acá el apóstol que es necesario que sepamos. Es necesario que tengamos conocimiento, que tengamos información acerca de los dones espirituales, cuáles son, su función, en qué se ocupan. El verso 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Muchos de los que estaban ahí habían estado en sectas. Debe ser diferente esta manifestación, diferente a las religiones. Dios tiene el verdadero poder. Él no necesita de espectáculo, de show. Esta acción es una acción natural. Él es el que desea ser glorificado. Él tiene que ser glorificado. Él que es el que tiene que ser notorio. No nosotros, no el instrumento, no el vaso que he ocupado, sino Él el que nos usa. Muchos creyentes venían de un trasfondo religioso, sectario, y trataban, aunque habían dejado todo este contexto de sensualidad y de pecado, muchos consumían alcohol o drogas para entrar en un éxtasis, para entrar en una situación de poder tener contacto con esos supuestos espíritus que realmente eran demonios, y tenían manifestaciones y había obviamente sensualidad, había pecado ahí. Habían dejado aquellas prácticas, pero tenían esa misma actitud de tener todo un énfasis, toda una manifestación y todo un show, para supuestamente entrar en un proceso. No, el Señor actúa en forma normal. Él actúa en nuestra vida y Él es el que debe ser notado. No nosotros, sino Él. Vemos el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el mismo Espíritu Santo. Como hablábamos, había en medio de la iglesia de Corintios personas que eran no creyentes. Había cizaña ahí en medio del trigo. Y obviamente también había hermanos carnales que trataban de mostrar ahí una manifestación de algo que realmente no era. Es importante examinar a los creyentes. Es importante examinar las palabras, lo que dice, lo que creen las personas que participan en la congregación. No podemos aceptar todo, no podemos dejar que se exprese lo que se quiera. No, debemos tener cuidado. Estamos en la casa de Dios, estamos en la iglesia de Dios vivo y debe haber una actitud reverente. Debemos, ¿no es cierto?, ver y cómo podemos discernir. Nadie puede maldecir o hablar mal del Señor si es un hijo de Dios. Si alguien está hablando mal del Señor, es evidente de que no es un hijo de Dios. Es evidente que si uno no importa que se haya reunido desde chico, no importa que sea hijo de tal hermano, de tal familia, del pastor, no importa nada de eso. Si la relación con Cristo es personal, si el nacer de nuevo, cuando reconocemos que nada podemos hacer para acercarnos a Dios y que todo de Cristo lo hizo y lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 y 13. Ahí vemos ese confesar, ese invocar, ese pedir que el Señor venga a morar en nuestro interior. Y si tú no lo has hecho, todavía te animo a hacerlo. Deja de ser cizaña, empieza a ser trigo. La transformación del Espíritu Santo que vendrá a tu vida te cambiará. Él hace nuevas todas las cosas, pero muchos están ahí pensando que son hijos de Dios, engañados, y otros conscientemente tratando de introducir falsas filosofías. El enemigo también ha colocado ahí personas para impedir que la obra de Dios crezca, pero debemos tener un trato de misericordia, un trato de amor, de morar, y debemos obrar para que esas personas que están sin conocer a Cristo lo conozcan. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor desea. Verso 3, lo que leíamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de
acciones, pero no debemos colocar énfasis en esas acciones o en esa variedad. Ya hay una variedad y en esa variedad hay belleza, en esa variedad ahí se muestra nosotros la gloria de Dios. Pero la fuente es la misma, el Espíritu Santo es la fuente. Muchos desean tener el don, o tener el ministerio, o tener una operación, o tener una función del cuerpo de Cristo que otro tiene. No debe ser nuestro énfasis ese, no debe ser nuestra actitud esa. Debemos actuar y ejercer lo que el Señor nos ha dado, porque no es de nosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Todo creyente, todo nacido de nuevo ha recibido dones. No es algo natural, no es algo que se trae de atrás. De momento que nació de nuevo, viene completamente el Espíritu Santo, viene a habitar en nosotros y nos llena de su presencia. Y eso es lo que compartimos, lo que Él nos ha dado. Verso 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios, diversidad de servicios. Recordemos, somos siervos unos de otros. El ministro no está llamado a ser cabeza, no está llamado a tener ahí preeminencia, no está llamado a ser ahí el que está, ¿no es cierto?, delante. No, el ministro está llamado a servir al Señor, que los llamó, a servir a los creyentes, a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, a servir a Dios para llegar a los que todavía están sin ser alcanzados. Esa es la función del ministro, del ministerio. Hay diversidad de, verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, hay creyentes que cumplen más de una función, o sea, o tienen más de un don y tienen un llamado especial para ejercer distintas actividades. También podemos decir que si tú estás en una congregación y hay una necesidad, Dios te va a usar de acuerdo a la necesidad de esa congregación. O sea, se va a resaltar más aquel ministerio, aquel don, aquella acción que está siendo necesaria en esa congregación. Y cuando quizás Dios te lleve a trabajar en otro lugar, Dios te va a usar quizás en forma distinta en ese lugar porque hay otra necesidad que se necesita suplir. Una misma congregación puede ser que la reunión central Dios te use en una área, pero en las reuniones en los hogares Dios te use en otra área, que sea la reunión que se hace en el colegio, en la universidad, la reunión que se hace en los barrios, con distintas personas donde tú te desenvuelves. Dios va a suplir la necesidad que hay en ese lugar. Porque la fuente es Él. Él es la fuente. Él es la fuente del Espíritu Santo. El 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto debe traer provecho, debe ser útil, debe confortar, debe consolar. No es para, como hablamos, para la gloria de alguien, es para la gloria de Dios. Porque a este es dada, el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. O sea, Dios le entrega a creyentes una palabra sabia, una palabra práctica, un consejo, un mensaje que trae claridad, que trae luz, que trae dirección. ¿Cuánto necesitamos de estos hermanos en el pueblo de Dios? Que haya un consejo sabio. Muchas veces se aconseja de acuerdo al pensamiento humano y vemos los frutos de ese consejo. Vemos que muchas veces hay confusión. Dios use a los hermanos que Dios ha entregado estas palabras de sabiduría, esta palabra sabia. Quizás obviamente se manifiesta en creyentes de avanzada edad, pero no depende de eso. Muchas veces pensamos que una persona que tiene más años es más sabia. Vemos que esto es algo que entrega el Espíritu Santo de momento que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador.
obviamente va a depender del crecimiento espiritual que tenga ese creyente, si ese don, si ese ministerio, si esa operación va a rendir buenos frutos. Porque puede ser que Dios haya dado un don a un creyente, pero si no es un creyente maduro, va a usar en forma equivocada aquella herramienta, aquella capacidad que Dios le ha dado. Y eso lo vemos hoy en día, como muchas veces en vez de unir al pueblo de Dios un don, un ministerio, por esos creyentes maduros se ha desunido. A otros fe, y también palabra de ciencia, o sea, una palabra de un conocimiento elevado, una palabra de un conocimiento que va más allá de la capacidad humana, palabra de ciencia. Vamos a ir viendo también el consejo práctico, palabra de ciencia, conocimiento elevado. Verso 9 dice: a otros fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Fe. Hay hermanos que van a ejercitar fe en la congregación, hermanos que van a tener la convicción de las cosas se pueden hacer, van a tener ahí la claridad de que Dios quiere hacer las cosas, y necesitamos esos hermanos que vayan estimulando, que vayan animando que las cosas se pueden hacer. Fe, hermanos, hermanas, con fe. Bueno, seguimos en el otro video, véelo, para compartir un poco lo que el Señor nos ha dado y analizar el capítulo de 1 Corintios 12. Dios te bendiga.